Hola y sean bienvenidos a History Classes, un canal donde aprendemos sobre historia, filosofía, economía, ciencias sociales, entre otros temas. En este video vamos a comenzar por explicar algunos de los conceptos alrededor del estudio de la historia. Primero debemos responder a la pregunta: ¿qué es la historia? La historia es la ciencia social, disciplina o estudio de los acontecimientos del pasado de la humanidad, así como su constante vinculación con el presente. En cuanto a su etimología, la palabra historia proviene del griego historia, cuyo significado es búsqueda, narración o investigación. Los antiguos griegos fueron los primeros en realizar escritos acerca del pasado humano más allá de las explicaciones mitológicas. Se considera a Heródoto de Halicarnaso como el primero en realizar escritos historiográficos, viajando por buena parte de su mundo conocido y registrar hechos sobre otras culturas y su pasado. Del mismo modo, podemos mencionar a Tucídides y Jenofonte, quienes eran militares y escribieron acerca de sus campañas. La historiografía puede ser entendida como la historia de la historia o el estudio de la historia escrita a lo largo del tiempo. En diversas épocas han surgido diferentes autores encargados de registrar los hechos históricos. Por ejemplo, el político romano Suetonio escribió sobre los primeros emperadores de Roma. Con el establecimiento del cristianismo, Paulo Orocio, discípulo de San Agustín, escribió libros de historia contra los paganos. Y en el siglo XVIII, el inglés Edward Gibbon escribió una amplia obra sobre la historia del Imperio Romano. Y en el siglo XX, como ejemplo de una corriente llamada microhistoria, se escribió el libro El queso y los gusanos, sobre un proceso inquisitorial en contra de un molinero en la Italia del siglo XVI. Por otro lado, la polisemia de la historia se refiere a las diversas interpretaciones en torno a los procesos históricos. Para ilustrar este concepto, tenemos aquí 4 libros sobre un mismo tema: la conquista española de México. Del lado izquierdo tenemos el libro de Francisco López de Gómara, quien conoció a Hernán Cortés y lo exalta en su obra. En respuesta al texto de Gómara, el soldado Bernal Díaz del Castillo dio su versión de los hechos en el libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Después, en el siglo XIX, el estadounidense William Prescott escribió su libro de la conquista de México, bajo la influencia social, cultural y económica de su tiempo y lugar, considerando a Hernán Cortés como un hombre de empresa. En el siglo XX, el historiador mexicano Miguel León Portilla escribió La visión de los vencidos, sobre la perspectiva de pueblos indígenas sobre la conquista, aunque también coincidiendo con algunos puntos de los autores anteriores. Veamos ahora los conceptos o categorías de la historia. La estructura es el hecho histórico que se relaciona con hechos anteriores, posteriores y simultáneos. El espacio es el lugar social donde ocurren los hechos. El tiempo se refiere a la medición y secuencia de hechos históricos. La coyuntura son causas, factores y circunstancias de los hechos. Y la duración puede ser corta respecto a sus consecuencias inmediatas o larga para sus consecuencias en tiempos muy posteriores. Como ejemplo de lo anterior podemos mencionar a la Revolución Francesa, ocurrida en 1789 y desarrollada a lo largo de la década de 1790. Como parte de su coyuntura podemos mencionar la desigualdad social, crisis económica, agotamiento del sistema monárquico absolutista, las ideas de la Ilustración, así como la independencia de los Estados Unidos como una causa externa. Entre sus consecuencias de corta duración se menciona el estallido de una guerra civil, con el posterior derrocamiento y ejecución del rey
Luis XVI y de su esposa María Antonieta de Austria, después un gobierno moderado llamado Directorio y después el golpe de estado de Napoleón Bonaparte, llevando a su gobierno de tipo imperial. En cuanto a sus consecuencias de larga duración, la Revolución Francesa marcó el inicio de la Edad Contemporánea y la aparición de estados modernos con división de poderes. Del mismo modo, esta estructura histórica dio origen a los conceptos políticos de izquierda y derecha, los cuales se usan para referirse a las posturas liberal y conservadora respectivamente. En cuanto a las fuentes de estudio para la historia, estas se dividen en primarias y secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que guardan relación directa con el acontecimiento y estas a su vez se dividen en fuentes directas e indirectas. Las fuentes directas son los documentos, manuscritos, cartas, actas, testimonios, códices o cualquier fuente de tipo oral o escrita. Las fuentes indirectas son los objetos pertenecientes a otras épocas, como vasijas, monedas, ropa, huesos, armas, entre otros. Por su parte, las fuentes secundarias son la derivación de fuentes primarias, mencionando en primer lugar a los libros de historia. Después estarían los artículos de revistas, los folletos, los videos o las películas de temas históricos. Pasemos ahora a las edades para dividir el estudio de la historia. Esta división no es definitiva, pero sirve para facilitar un poco más el estudio de esta disciplina. En primer lugar, podemos mencionar a la prehistoria, la cual abarca desde la aparición de los primeros homínidos hasta el desarrollo de los primeros sistemas de escritura hace aproximadamente 5.000 años. Después tenemos a la Edad Antigua, la cual abarca desde los primeros registros escritos hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 de nuestra era. En esta edad, la agricultura era la base de la economía y el trabajo se sustentaba en un régimen de tipo esclavista. Luego pasamos a la llamada Edad Media, la cual abarca desde la desaparición del Imperio Romano de Occidente hasta la conquista del Imperio Bizantino, también llamado Imperio Romano de Oriente, en el año 1453. En ese entonces, el sistema económico desarrollado ha recibido el nombre de feudalismo. Después tenemos a la llamada Edad Moderna, desde la desaparición del Imperio Bizantino hasta la Revolución Francesa en 1789. En la Edad Moderna tiene lugar el contacto entre el continente americano y el continente europeo, así como las primeras revoluciones modernas, como la Revolución Inglesa y la independencia de los Estados Unidos. Por último, tenemos a la Edad Contemporánea, la cual abarca desde la Revolución Francesa hasta nuestros días y se caracteriza por la consolidación de estados nacionales, así como también hechos como las dos guerras mundiales, la Guerra Fría, así como los desarrollos científicos y tecnológicos de los últimos siglos. Si te gustó este video, dale un pulgar arriba. También puedes comentar, compartir y suscribirte. De esta manera podrás estar al pendiente de nuevos videos. Además puedes apoyar el proyecto de History Classes en Patreon para ayudar en la mejora de este canal. Muchas gracias.